Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados, cuantos en él confían.
Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amados hermanos, es una bendición saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, anhelando regresar a hacerlo personalmente y esperando que el Señor nos permita disfrutar de las bendiciones de la comunión fraternal. En esta mañana vamos a hablar de las instrucciones del Señor Jesús sobre el afán y la ansiedad. Debemos recordar, hermanos, que de todos los nombres que el Señor Jesús recibió durante su ministerio, hubo dos que le agradaban especialmente. En una ocasión dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Junto al Señor, el título de Maestro le hace justicia, no solo por el hecho de que enseñaba, sino también por su capacidad de enseñar. En ese sentido, una de sus cualidades más asombrosas fue su pragmatismo. Aunque habló del reino de Dios, no especuló sobre su naturaleza, sino que puntualizó el estilo de vida que el reino demanda a quienes toman parte de él. Habló de la eternidad, pero no teorizó sobre sus dimensiones, sino que demandó a los suyos empezar a vivir aquí y ahora como vivirán allá y entonces. Y aunque priorizó la búsqueda de las cosas eternas, no desconoció el valor de las cosas temporales. Por tal motivo instruyó a sus discípulos sobre las actitudes que deben asumir ante los retos y las dificultades de la vida. Teóricamente sería ideal que todos los cristianos poseyéramos una capacidad de ser inmunes ante las dificultades de la existencia, pero para bien o para mal, estas son un elemento de la vida diaria. De modo que lo importante no es polemizar si debiera haber o no problemas en la vida, sino qué vamos a hacer con ellos. ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor Jesús giró en torno al afán y la ansiedad? ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la despreocupación y la prudencia? ¿Cuál es el justo medio entre la tranquilidad y la responsabilidad? ¿Cómo equilibrar la fe en la provisión divina con nuestras ineludibles responsabilidades humanas? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, una vez más debemos recordar que el Sermón del Monte seguramente representa el resumen de las enseñanzas morales del Señor Jesús. Sería materialmente imposible entender lo que enseñó en este famoso sermón si hubiera sido un discurso de corrido, sin que los discípulos tuvieran la oportunidad de entender o de reflexionar sobre sus contenidos. La propia redacción del relato da fe del hecho de que era la manera como el Señor hablaba de estas cosas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Esa era la forma usual como el maestro enseñaba. En este caso, da instrucciones sobre el afán y la ansiedad, y la primera de ellas es precisamente prohibir el afán. Vivimos en un tiempo que no provee muchos motivos de alegría y de optimismo. Crisis, inseguridad, temor, enfermedad, son parte del vocabulario nuestro de cada día. Son signos de los nuevos tiempos, aunque como signos no son tan nuevos. De forma recurrente los creyentes enfrentamos crisis que ponen a prueba nuestra fe, así que es importante tratar de entender las razones de la prohibición del afán por parte del Señor Jesús. Para tal fin debemos empezar por el principio. Primeramente es necesario señalar que la expresión
por tanto, con la que principia el versículo 25, es el nexo que une los argumentos del texto previo con sus inevitables conclusiones. En el versículo 24 el Señor afirmó contundentemente: no podéis servir a Dios y a las riquezas, de manera que los versículos 25 al 34 representan la ineludible conclusión de su afirmación. ¿A qué se refiere concretamente en este texto el Señor cuando habla del afán? La palabra afán define el estado de ansiosa preocupación e incluso de distracción por las cosas temporales, que en este caso son representadas con las figuras de la comida, la bebida y el vestido. Tan enfática la idea del afán que el término aparece 4 veces en este contexto. El sentido del mandamiento es evidente. La orden del Señor Jesús fue: no tengan el mal hábito de acongojarse, porque la ansiedad distrae y divide, pero es necesario entender que esta prohibición no significa un llamado a la indolencia o a la irresponsabilidad. De modo que lo que el Señor Jesús está prohibiendo realmente es el agobio de la obsesión por el futuro que no podemos conocer. ¿Cómo podemos equilibrar la serenidad y la prudencia? Seguramente las palabras de Martín Lutero pueden ayudarnos a hacerlo. Lutero decía: ningún animal trabaja para alimentarse, pero cada uno tiene una obra que realizar, con la que busca y encuentra su alimento. El pájaro vuela, canta, construye su nido, procrea sus polluelos. Este es su trabajo, pero no se alimenta de él. Los bueyes labran, los caballos transportan pesos, combaten, las ovejas dan lana, leche, queso. Esta es su obra, pero no se alimentan de ella. Es la tierra, por el contrario, la que produce la hierba que los alimenta con la bendición de Dios. Del mismo modo es bueno que el hombre trabaje y haga algo, pero también debe saber que no es su trabajo lo que lo alimenta, sino la abundancia, la bendición de Dios, aunque parezca que es su trabajo quien lo alimenta, porque Dios no le dará nada si no trabaja. Pero ¿por qué prohíbe el Señor Jesús el afán? Lo hace porque implica una actitud de desconfianza delante de Él, implica una actitud de necia arrogancia, porque con ello el hombre le dice a Dios: si tú no puedes resolver lo que necesito, entonces lo tendré que hacer yo. Por otra parte, la preocupación es también irracional, porque como su etimología lo dice, antes, la preocupación tiene que ver específicamente con el futuro. Finalmente, la preocupación es inútil, ya que el Señor Jesús dijo que nadie podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. El término, que se traduce como codo o como estatura, más bien aquí, significa tanto altura como edad. En otras palabras, el afán no puede aumentar nuestra estatura ni puede añadir más días a nuestra vida. Según A.T. Robertson, un erudito del pasado, esta prohibición está dirigida concretamente a las mujeres porque ellas son víctimas usuales del afán, esto por el hecho de que son las que abren la alacena todos los días. Los hombres tenemos nuestra propia prohibición en la prescripción de la obsesión por servir a Dios y a las riquezas. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y es que el Señor Jesús nos recuerda los bienes otorgados. Como señalamos anteriormente, existía una conexión natural entre la prohibición de servir a 2 señores y el afán y la ansiedad, porque usualmente los hombres pretendemos solucionar nuestras preocupaciones buscando la seguridad económica. Según Jesucristo, esta preocupación es absurda en sí misma, porque cuando el hombre pone su confianza en los bienes materiales, empeña su fe en tesoros efímeros por naturaleza. Dietrich Bonhoeffer dijo sobre este asunto: los bienes engañan al corazón humano, ofrecen seguridad y quietud, pero en realidad son causa de preocupaciones. El corazón se apega a los bienes y recibe de ellos el peso agobiante de su preocupación. La inquietud crea tesoros, los tesoros a su vez crean preocupaciones. Queremos asegurar nuestra vida por medio de preocupaciones, pero en realidad ocurre lo contrario. Los lazos que nos vinculan con los bienes, que retienen a los bienes, son ellos mismos preocupaciones. Así que cuando Jesucristo preguntó: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, señaló las bendiciones superiores que de hecho hemos recibido.
esto es, la vida y el cuerpo. El argumento del Señor Jesús fue de lo mayor a lo menor, fue de la vida a la comida y del cuerpo al vestido, para recordarnos que Dios ya proveyó las bendiciones mayores y seguramente también nos dará las menores. La misma lógica fue empleada por el apóstol San Pablo en Romanos 8:32 cuando dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero para enfatizar aún más la idea, el maestro invirtió el argumento y lo hizo ahora yendo de lo menor a lo mayor. Habló de las aves de los cielos y de los lirios del campo. Ahora fue de lo menor a lo mayor. Si Dios cuida de las aves que no trabajan y cuida de los lirios que no tejen sus vestiduras, ¿acaso no cuidará aún más de los hombres creados a su imagen y a su semejanza? Contra las enseñanzas de herejías antiguas y actuales que juzgan lo material como malo y ponderan lo espiritual como bueno, el que Dios tenga interés en el cuerpo de sus criaturas mortales no solo queda manifiesto en su afirmación: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, sino sobre todo en la enseñanza bíblica sobre la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección significa mucho más que resucitación de cadáveres, porque a diferencia que aquellos que resucitaron en los relatos bíblicos antes del tiempo del Señor Jesús, que volvieron a morir, el Señor Jesús se levantó de la tumba para garantizarnos una vida eterna junto con los justos. En otras palabras, la resurrección significa la destrucción misma de la muerte, como dice Oseas 13:14. La resurrección del cuerpo significa la negación de una existencia etérea e incorpórea, porque el hombre fue creado como una unidad a la cual volveremos cuando seamos resucitados. Finalmente, la resurrección apunta a la redención completa de la personalidad humana, incluido el cuerpo, que Dios ha tenido por digno de ser templo de su Espíritu Santo. En síntesis, según la Biblia, el cuerpo es parte de la buena creación de Dios, quien demuestra su providencia en el sustento de la creación misma y lo garantiza a los hombros por medio de bendiciones superiores que nos ha dado, la vida, el cuerpo y la redención eterna. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos enseña que el Señor Jesús nos llama a priorizar la búsqueda de su reino. El Señor Jesús concluyó su instrucción sobre el afán y la ansiedad con una exhortación: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como sabemos, el imperativo buscad implica un esfuerzo perseverante y agotador para obtener algo. Involucra ser absorbido por la búsqueda de algo, que en este caso es el reino y la justicia. ¿Qué significa entonces buscar el reino de Dios y su justicia? Es interesante recordar que en la Biblia usualmente, cuando se emplea el verbo buscar en sentido figurado, el buscador es Dios. Este hecho se hace evidente en que tras la caída del hombre, Dios fue quien salió en su búsqueda, buscando la reconciliación. En el mismo tenor, en el Nuevo Testamento, Dios sale al encuentro de los hombres porque en Jesucristo busca y salva lo que se ha perdido, dice Lucas 15, 6, 8 y 10. Pero en esta exhortación resulta evidente que como los profetas habían demandado en la antigüedad bíblica, el Señor Jesús demanda ahora la sujeción de la vida a sus seguidores, una sujeción a la voluntad divina. Esto significa, en pocas palabras, reconocer a Dios como Rey en el corazón y en la vida. Por su parte, Dietrich Bonhoeffer decía sobre este asunto: el reino de Dios y su justicia son algo esencialmente distinto de los bienes materiales que este mundo puede dar. Es solo la justicia de la que habla Mateo 5 y Mateo 6, la justicia de la cruz de Cristo y del seguimiento bajo la cruz. La comunión con Jesús y la obediencia a su mandamiento vienen primero, lo demás le sigue. No es una mezcla, sino una sucesión. Antes de la preocupación por nuestra vida, por nuestro alimento, por nuestro vestido, por nuestra profesión, por nuestra familia, se encuentra la justicia de Cristo. Se nos ha dado a Cristo. Si hemos llegado a servirle,
En Él nos ha sido dado absolutamente todo. El resto vendrá por añadidura. En suma, el reino y la justicia vienen juntos porque el reino de Dios es justicia. No aquella clase de justicia a la que Pablo llamaba justicia propia, es decir, aquella que el hombre trata de labrarse por su propio esfuerzo, sino una justicia que nos es imputada por la fe en Jesucristo. Como conclusión, siendo sinceros, vivimos tiempos de afán y de ansiedad. Se dice que el aislamiento es un privilegio de clase. Hay personas que pueden hacerlo y hay personas que tienen que salir a la calle todos los días a buscar la vida. Teóricamente sería ideal que el cristiano poseyera tal fe de forma que fuera inmune a las dificultades de la vida, pero de ser así, no seríamos humanos. Para bien o para mal, las dificultades forman parte de la existencia humana, así que lo más importante es qué vamos a hacer con las preocupaciones en la vida. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, expresa de forma tan simple como brillante el significado de esta exhortación de Jesucristo. Dice, hay muchas cosas por las que una persona puede inquietarse. La posibilidad de contraer cáncer, o entre paréntesis COVID, problemas del corazón, o un sinfín de enfermedades, los alimentos contaminados, una muerte accidental, un golpe de Estado, la guerra nuclear, la creciente inflación, el futuro incierto o el sombrío porvenir que aguarda a todos aquellos niños que crecen en este mundo. Las posibilidades son innumerables. A pesar de esto, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. El Señor desea que nuestra vida sea libre de ansiedad y por buenas razones. El afán y la ansiedad son innecesarias. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nos sostiene en la palma de su mano. Nada puede sucedernos fuera de su voluntad. No somos víctimas del azar ciego, los accidentes o el destino, porque nuestra vida está planeada, ordenada y dirigida. La ansiedad es infructuosa. No resuelve los problemas o impide las crisis de cada día. Como alguien dijo, la ansiedad nunca quita al mañana sus penas, solamente nos despoja la fuerza que necesitamos para vivir el presente. La ansiedad es dañina. Los médicos están de acuerdo en que muchas de las enfermedades de sus pacientes se deben a la inquietud, la tensión y los nervios. Las úlceras están a la cabeza de las listas de los males relacionados con la inquietud. La ansiedad es pecado, pone en duda la sabiduría de Dios y nos incita a pensar que no sabe lo que hace. Nos hace desconfiar del Señor, haciéndonos suponer que no le importamos. Nos hace recelar de nuestro propio Dios, creando la sospecha de que sea capaz de superar y vencer las circunstancias que nos causan la ansiedad. Muy a menudo nos enorgullecemos de nuestras preocupaciones. En una ocasión, cuando un marido reprochaba a su esposa su incesante preocupación, ella le respondió: si no me preocupara como lo hago, no tendríamos lo que tendremos ahora. Nunca alcanzaremos a liberarnos de las preocupaciones hasta que las confesemos como pecado y renunciemos a ellas por completo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más porque en este tiempo en el que es tan propicio afanarnos y preocuparnos, debemos recordar, Señor, que nuestra vida está en tus benditas manos y que si bien hay una parte que nos toca en todo esto, al final estamos, Señor, en el hueco de tu mano, confiando en tu poder y en tu misericordia. Bendícenos así, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.
Una vez más, hermanos, anhelamos el momento de estrechar nuestras manos, darnos un cálido abrazo. Estamos más cerca de eso y confiamos que el Señor nos permita volver a hacerlos. El Señor nos bendiga.